estruendo y su sombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu micro, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime Gracias sublimes. Un saludo muy especial, hermanos de la iglesia, varones de la iglesia, jóvenes de la iglesia, hombres de la iglesia. Le doy gracias al Señor por que este canto rápido nos levanta, nos reanima. Si a lo mejor ahorita hace una hora o hace media hora estaba aburrido, ya no esté aburrido. Aquí estamos listos y el Señor nos dice gracias sublime es, y se la entregamos a Él. Entonces estamos bien contentos. Usted recuerda la reunión pasada con nuestro hermano Juan Ángel. Le mandamos un saludo, hermano Juan Ángel Rangel. Y ahora pues tenemos un invitado especial, varón de la iglesia, joven de la iglesia, que conocimos desde niño. Yo lo conocí desde niño, desde que era un tremendote. Se portaba muy mal en la iglesia porque no hacía caso a las maestras, y a veces teníamos que decirle a su mamá, y pues su mamá más o menos lo controlaba, pero ahora el Señor ha hecho un milagro en su vida.
grande milagro en su vida y usted lo va a oír ahorita. Porque de lo que yo sé, o sea, sé algo de su testimonio, pero él lo va a contar a viva voz y usted se va a gozar. Entonces, le damos gracias al Señor que nos permite estar listos para darle este tiempo. Ayer fue de mujeres, hoy es de varones, pero si hay hermanas que quieren recibir este testimonio, bienvenidas, hermanas. Vamos a hacer una oración para empezar en este viernes. Padre, gracias que nos das la bendición, la dicha, el privilegio de poder estar, Señor, en esta mesa, en este hogar, en este rincón donde ya son varias semanas, Señor, más de un mes, en los que tu palabra se está predicando, en las que tu palabra se está extendiendo a muchos lugares. Realmente nosotros no sabemos a tantos lugares, a tantas casas, que ahora esas casas son iglesias, y te damos gracias, Padre, por cada varón de la iglesia Nueva Jerusalén de Torreón. Les bendecimos, Padre, y en esta tarde te doy gracias por la vida de nuestro hermano, mi amigo Jonathan. Señor, yo lo bendigo en este momento para que tú lo uses y estas palabras que él va a decir de su boca, Señor, vayan y transformen, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, porque ese poder ya se lo has dado a él, Señor. Y ahora, Padre, nos vamos a gozar de todo lo que él nos va a platicar, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das y por las cosas, Señor, también que no nos das en esta pandemia, pues tú eres perfecto, Señor. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nos das tu nombre completo y nos dices cómo conociste al Señor. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Jonathan García Gaspar. Pues yo conocí al Señor desde pequeño porque en realidad mi familia siempre estuvo en el camino del Señor. Bueno, yo desde pequeño yo supe pero ellos anteriormente pues sí vivían en otra religión, pero Dios llamó sus vidas de igual manera y cuando nací yo ya estaba, como se dice, nací en una cuna cristiana y pues desde ahí, o sea, yo ya conocí al Señor y todo. Bueno, pues sabemos que tu madre pues ha sido una mujer fiel en la iglesia, la hermana Pavis, le mandamos un saludo también. Y ella, yo recuerdo cuando te llevaba de niño, eras un pequeño, yo creo de unos 4 o 5 años, ¿verdad? Naciste en el 92, entonces nuestra hermana Pavis ya tenía tiempo ahí en la iglesia, me recuerdo bien de tus hermanos mayores, pero platícanos más o menos cosas que te acuerdes de esa edad cuando te llevaban a la iglesia. Bueno, pues de lo que me acuerdo, pues son de varias travesuras, ¿verdad? Que yo hacía, que yo cometía. Y era tan travieso, hermano, que una vez me platicó mi mamá, porque esa vez yo no me acuerdo, pero una vez sucedió algo en la iglesia. Creo que quebraron un vidrio o algo. Y ya, o sea, anunciaron, dijeron, no, pues el hijo de la hermana Pavis. Y mi mamá se quedó sorprendida y diciendo, pero pues si mi hijo ahora no vino a la iglesia. O sea que ya era tanta mi tremendez ahí en la iglesia que ya era tan grave de que yo me portaba muy mal que, o sea, ya sabían que pasaba algo y era yo. Pero esa vez pues no sé por qué no fui, creo que andaba enfermo y todo. Pero me acuerdo mucho de muchas cosas agradables. Me acuerdo mucho de que el Señor se manifestaba de una manera tremenda. En ese tiempo era un tiempo en el que no nada más ahí, sino que en varias iglesias era fuerte el avivamiento del Señor. Porque yo me acuerdo que estaba en un tiempo con mi mamá y ya de ratito estaba en el suelo o andaba dando vueltas alrededor de la iglesia y toda la congregación postrada alabando al Señor, danza y danza. Yo me acuerdo que en ese tiempo veía a los que en ese tiempo eran los jóvenes, ¿verdad? Y ahorita pues ya son los más grandes. Pero en ese tiempo eran los jóvenes y yo los veía a danzar, o los de la alabanza prendidos en el fuego del Señor.
y son cosas que me acuerdo y me bendicen. También me acuerdo mucho de varios hermanos que me juntaba yo con ellos. Uno de ellos era este Cheche, el tremendo Cheche, me hacía segunda o yo le hacía segunda a él, ¿verdad? También me acuerdo de un hermano que ya está yendo, de Sergio, lo saludo, le mando saludos a mi hermano Sergio, es nieto del hermano Héctor. Es nieto del hermano Héctor, Sergio, me acuerdo, hace poquito tuve el privilegio de convivir con él en un trabajo y estuvimos platicando y gozándonos porque también el Señor hizo algo ya muy grande sobre su vida y pues son de las cosas que me acuerdo de. Muy bien, pues ahorita mencionaste a Cheche, hijo de nuestra hermana Mague Rubalcaba. Entonces, bueno, sé que en ese tiempo fuiste testigo de, como dijiste ahorita, del avivamiento, veías la iglesia gozosa, veías hermanos que le servían al Señor, y sé que tú también recibiste y sé que tú también fuiste parte de lo que el Espíritu Santo hacía en la iglesia, pero hubo una edad en tu vida que te apartaste, ¿sí? ¿Cómo fue que te alejaste de la iglesia y después qué sucedió con eso? Bueno, pues todo esto lleva algo que a veces empieza desde las raíces de la familia, ¿verdad? Muchas veces ahora en este tiempo ya se dice que si tú te pierdes ya no tiene nada que ver con lo que te pasó, pero yo siento que sí hay algo de lo cual el enemigo se está aprovechando, y ahora más en estos tiempos que es más fácil o más sencillo de digerir, cosa que no debe de ser, el divorcio en la familia, ¿verdad? Ya es algo como natural, como que ay sí, hasta ya hay anuncios de pare de sufrir, divorcios express, usted quedará libre en una semana o dos, venga al abogado. O sea, ya es algo que el enemigo completamente estableció aquí en la tierra, ¿verdad? Como algo natural. Pero eso fue una de las cosas que pasaron en mi vida. Yo tenía aquí un escrito, pero ahorita más adelante si me da la oportunidad de leerlo. Pero todo esto fue el año 2003. No son, más o menos, ¿verdad? No son años exactos porque pues ya tiene mucho tiempo. Pero fue el año 2003. El día sí es exacto porque me acuerdo mucho que fue 15 de septiembre. Yo tenía 11 años cuando mi papá tomó una decisión de irse, de dejarnos solos. Somos dos hermanas, una mayor, la del medio y yo, y mi madre. En ese tiempo pues quedamos solos. Y yo me acuerdo mucho de esa vez porque ese día pues fue un día festivo, ¿verdad? Para todo México. Y yo me acuerdo que solamente hubo algo así, o sea, muy terrible. Y yo sabía porque veía a mi mamá en el teléfono llorando. Y después de ahí fuimos al lugar donde le habían dicho que estaba mi papá, y ya llegamos ahí. En ese entonces teníamos un bochito y pues mira, nos subimos al bochito y nos lo íbamos a traer. Hubo un pleito muy tremendo. Lo que me acuerdo mucho y nunca se me va a olvidar es que mi mamá se le veía como una impotencia, un enojo y una incertidumbre, algo así muy terrible. Yo lo podía ver en su rostro de ese momento. Yo solamente tomaba su mano y le decía lo que mis hermanos le decían: ya mamá, tranquila, ya vámonos para la casa. Y pues en ese momento es algo que yo sé que en muchos jóvenes, en muchas personas, o ya si tú ya estás adulto, ya eres persona grande y te pasó lo mismo, es algo que, por ejemplo, a mí jamás me pasó por la mente vivir algo así. Éramos una familia con problemas, pero que salen adelante. Era algo que, o sea, que no lo veíamos venir, o sea, y por eso fue tanto el impacto sobre mi vida, me afectó tanto porque yo veía a mi familia como cualquier otra, normal.
O sea, teníamos problemas, teníamos dificultades y todo, pero salíamos adelante. Mas nunca me imaginé que hubiera una separación, que hubiera una ruptura ahí. Y fue algo que afectó mi vida. El enemigo se aprovechó, lamentablemente. Y fue ahí donde empezó parte de mi vida. Yo tenía como 11 años, pero yo empecé a experimentar del mundo eso de los 13 más o menos. Sí, sigue. Bueno, era el año del 2005 cuando, sí, o sea, cuando el 2005 yo tenía 13 años cuando empecé a tomar parte. Pues yo sentía la necesidad, es algo que puse aquí, dice, era el año del 2005 cuando empecé a experimentar y conocer lo que ofrecía la puerta ancha de la perdición. En ese entonces, como todos los hombres, ¿verdad? En ese entonces yo sentía la necesidad de que alguien, porque en ese momento de que pasó lo de mi papá, llegamos a la casa y a lo mejor como que yo todavía no reaccionaba y no entendía. Entonces yo le dije a mi mamá, no, ahorita vengo, voy a salir con mis amigos a festejar. Y ya yo me salí a festejar, mi madre de seguro se quedó llorando, analizando, pensando, orando, igual mis hermanas, y yo me salí, o sea, fue como que algo que me hizo, ¿sabes qué? Escápate por este lado, y fui y me salí, sino que ya hubo un tiempo en el que reaccioné, vi la realidad de lo que estaba sucediendo en mi familia, y empecé a sentir la necesidad de un abrazo, de alguien que me dijera, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, no te preocupes. Y en ese momento, yo sé que en el ámbito espiritual se estuvo debatiendo mi alma, del lado bueno y del lado malo. Lamentablemente, que como lo dice la palabra, ancho es el camino de la perdición. Y igual, así como el Señor tiene sus brazos abiertos, el mundo igual te ofrece, te dice, ¿sabes qué? Mira, te doy sanidad a través de estas cosas. Y fue cuando el mundo me acogió, fue cuando pues yo decidí tomar experimentar y conocer lo que te ofrece la puerta ancha. Experimenté cosas que ahorita no se lo deseo a nadie, me hacía escapar, pues. Yo empecé como parte de las personas empiezan con la marihuana, empecé a experimentar con la marihuana, y era una sustancia que por el momento me hacía olvidarme en parte de lo que me hacía sufrir, pero no me daba cuenta de la realidad que estaba viviendo, que solamente estaba cayendo en un hoyo más profundo, un hoyo más oscuro. Era algo que sí, a lo mejor en el momento me hacía olvidarme de todo, pero también me estaba hundiendo. Me hundía cada vez más y más y más y más. Y hace poquito tuve la oportunidad de platicar con uno de mis conocidos, que gracias a Dios ya no se droga ni nada, pero aún sigue, todavía necesita de la salvación del Señor. Y él me decía, es que eran tiempos en los que tomabas las drogas como un cotorreo más. Porque tengo varios amigos que lamentablemente cayeron en unas drogas que ahorita son muy conocidas, son drogas sintéticas que ahorita es muy difícil de dejarlas. Y eran amigos que estábamos en el momento del cotorreo, de, sí, vamos a fumar, vamos a inhalar, vamos a divertirnos, vamos a gozarnos, pero ellos ya después de ahí, como dice mi amigo, es que el problema no es que te drogues, bueno, lo puedes hacer, pero el problema es cuando la droga te controla a ti. Claro que yo sé que la droga te controla desde el momento que tú la consumes, o sea, porque, o sea, te drogas y ya en ese momento terminas de ser tú y empieza lo que la droga quiere que seas tú.
O sea, mis amigos, ellos se perdieron, cayeron en esos vicios todavía más fuertes y ahorita es fecha que no pueden salir de ella. Pero en ese momento, pues, es lo que me dice mi amigo, es que nosotros lo tomamos como cotorreo. Y sí, en un momento yo lo tomé como un cotorreo, un escape, pero ya después de ahí yo me estaba dando cuenta. Yo escribí algo aquí, puse que un drogadicto es una persona, es como un suicidio. Una persona drogadicta es una persona que se está matando lentamente. Y yo oía que un suicidio es un terrorista, un suicida es un terrorista, porque no solamente se mata la persona, sino que hace un problema en alrededor con todos los que le rodean. Y es lo igual, un drogadicto es como un suicida, es como un terrorista. Te estás haciendo daño tú, pero también estás afectando a las personas que te aman. Hay muchas personas que son drogadictas por escape, otras que no tienen opción y caen en las drogas para matar el hambre. Y yo era una de las personas que empecé en los caminos de la perdición por escape, por escapar de mi realidad, por encontrar el camino fácil y ancho, porque Dios me estaba esperando, ¿verdad? Dios estaba esperando, hijo, aquí estoy yo, refúgiate en mí. Lamentablemente yo no sé por qué no vi ese camino. Dios tiene el control de todo, pero yo elegí el camino del mundo. El mundo me abrazó y fue parte de lo que me hizo destruirme, me afectó de muchas maneras. Pues lo triste es que muchos caen y hasta la fecha, como dices tú ahorita, no han podido levantarse, ¿sí? A lo mejor usted dice, bueno, estamos oyendo la historia de un joven y lo más impactante es que nació en la iglesia cristiana, nació en un hogar cristiano, pero sucedió algo en su casa, como dice él, su padre los abandonó y esto ocasionó todo lo demás. Pero ahora no sucedió, claro que eso sucedió antes, pero tuvo que venir una restauración en tu vida. Y la primera pregunta, aparte de las que te dije ahorita, ¿cómo fue en ese mundo donde tú estabas de las drogas? Algo Dios hizo en tu vida. Sé que tu madre siempre estuvo orando por ti y esa es la importancia tan grande que tiene una madre cristiana que obedece la voz de Dios. No obedece la voz del enemigo, porque el enemigo yo sé que le decía muchas cosas a tu mamá, que tú ya no tenías remedio y que tú ya estabas perdido, que ya ibas a regresar al camino, pero aquí el asunto es rechazar esas mentiras del diablo y creer en las promesas del Señor. Ahora, ¿cómo fue el momento que decidiste rendirle tu vida a Cristo, pero rendírsela de forma total? Bueno, no fue el caso de que llegó el Señor a mi vida inmediatamente, porque yo sé que hay muchos testimonios que sí llegan inmediatamente y tienen un cambio de 360 grados, ¿verdad? Pero en mi caso fue un proceso, fue algo que fue cambiando de poco a poco, y el comienzo del Señor hablando a mi vida empezó cuando empecé a ver ese rayo de luz en mi mundo de oscuridad. Fue un pequeño rayo de luz, pero que hizo que mi vida volviera así como el hijo pródigo, que reaccionara. Fue cuando ya no nada más estaba agrediendo mi vida, ya no nada más estaba destruyendo mi ser, sino que también ahora estaba agrediendo a mi familia, moralmente, pero también físicamente. Ahora el grado fue cuando una vez intenté agredir a una de mis hermanas, y fue ahí cuando hubo ese rayo de luz en medio de la oscuridad. Hazte cuenta que como cuando tú pasas mucho tiempo en un cuarto oscuro sin nada de luz y abres
la puerta y empiezas a ver así luz y te encandilas. Así igual fue que fue un poco de la esperanza del Señor, la misericordia de Dios que me hizo reaccionar y volví en sí. Después de ahí fue un proceso porque yo digo, intentaba cambiar, no podía, recaía, volvía a lo mismo y ahora sí decía, ahora sí, y volvía a caer. Fue un caminar donde hubo muchos tropiezos, fue un caminar donde hubo muchos tropiezos, pero valió la pena en cada uno de ellos levantarme. Vale la pena si alguien está viendo esto, vale la pena esforzarte, porque es un proceso, es un cambio, aun si tú eres alcohólico, aun si tú estás en algún otro tipo de vicios, pornografía o lo que tú quieras, vale la pena de que te caigas, porque tenemos a un Dios el cual perdona multitud de errores. Tenemos a un Dios que no te juzga como lo hace la gente. Tenemos a un Dios que te da la mano, aún así te hayas caído de 3 a 5 veces, Él sigue dándote la mano y te dice, hijo, levántate, tú puedes. Es el único que antes yo, como dice usted, pastor, que llegaban pensamientos a mi madre de cuál el enemigo la engañaba, que decía que yo era un caso perdido, y así mucha gente no creía en mí, mucha gente, nadie puede creer en un drogadicto, porque un drogadicto, lo que yo digo que se vuelve la persona más egoísta del mundo, un drogadicto. ¿Por qué? Porque tú vives para tu consumo, porque tú vives para ti mismo. Y si tienes familia, a ti no te importa, aún así puedas tener un recién nacido, a ti no te importa el bebé. Lo que a ti te importa es satisfacer la necesidad de aquella sustancia que tú estás consumiendo. Y por eso te vuelves la persona más egoísta del mundo. Pero como le digo, y como te vuelves una persona egoísta para el mundo, pasas a ser una persona insignificante, un donadie. Por eso muchas veces, muchas personas ven a un drogadicto y dicen, un caso perdido. Ven a un alcohólico y dicen, un caso perdido. Ven a un vagabundo, un caso perdido. Pero el Señor, cuando toca los corazones y llena de amor al prójimo, y te toca a ti, ves a un drogadicto y dices, ahí está un milagro más. Ves a un alcohólico, ahí está un milagro, un propósito. Ves un propósito, como le digo, a mí nadie da un peso, ni siquiera un centavo. Y si tú eres alguna persona que igual te sientes que nadie da un peso ni un centavo por ti, déjame decirte que hay una persona que no solo dio un peso ni 1000, sino dio toda su sangre. Toda y cada una de gota de su sangre la dio en la cruz del Calvario. Derramó toda ella por ti. Te compró a precio de sangre. Me compró a precio de sangre. Y es algo de lo cual yo estoy muy agradecido, porque antes nadie daba nada por mí. O sea, y era una persona solo contra el mundo. Y encontré mi refugio en el barrio, con mi banda. Ahí estaba mi lealtad. Soy una de las personas que me considero que soy leal. Me considero ahí, era muy leal a mis compañeros, a mi banda, ahí con todas las personas que yo me juntaba. En mi boca nunca había un no. Siempre, hasta cuando estuve con una novia que tenía antes, me decía, es que ¿por qué no puedes decir que no, Jonathan? Entiende, ¿por qué si te invitan a tomar no puedes decir que no es? Y ese era el problema. Igual ahí con mi mamá, es que ¿por qué no puedes decir que no? Y es que yo ahí no podía decir que no, era muy leal. Aún así fuera un problema de pleito, habría que ir a golpearse y ahí hasta perder la vida, yo decía, vamos. Y es algo que ahora yo digo, Señor, esa lealtad que mostraba en el mundo, ahora la quiero mostrar contigo. Amén. Quiero siempre decir que sí, siendo cosas para ti, para glorificar tu nombre. Quiero siempre decir que sí. Quiero que esa lealtad sea
para ti, Señor. Bueno, pues, y eso. Pero platícanos cómo fue el reencuentro con Cristo. Porque tú lo conociste de niño, dices que como a los 11 años te alejaste, y cómo fue el reencuentro con el que dio su vida por ti en la cruz. Sí. Bueno, pues el reencuentro ya apareció fíjese, es algo un poco extraño porque el suceso en el cual marcó mi vida empezó en septiembre, fue el 15 de septiembre cuando empezó todo. Y fue el 15, ahí sí no sé, no recuerdo el día, no recuerdo, el año sí fue el 2016, pero fue en septiembre cuando empiezo una vida nueva en el camino del Señor, donde el Señor estuvo hablando de mi vida y estuvo hablando de mi vida de una manera muy fuerte que yo sentía en mi corazón, tanto que con la novia que yo estaba en ese momento yo le decía, es que necesitas cambiar, necesitas apoyarme, necesitas dejar tus creencias porque yo siento que Dios me está llamando y si tú no me apoyas, o sea, pues tampoco quiero que seas piedra de tropiezo. Yo le decía en ese momento, nunca imaginé o sea, que Dios ya estaba hablando en mi vida, o sea, porque yo le decía, es que tienes que cambiar. Yo quería hacerla cambiar, de que dejara de adorar ídolos y dejara de la religión popular, ¿verdad? Para seguir conmigo en el camino de Cristo, pero ella no quería. Entonces Dios, no era la voluntad de Dios, terminé con ella, me empecé a apartar de las amistades, empecé a escuchar, una de las primeras canciones que empecé a escuchar fue un disco de un cantante que es brasileño pero reside en Brasil, se llama Marcos Brunet, y el disco se llama Toma tu lugar, ¿no? Se llama Hogar Dulce Hogar, y vienen canciones en las cuales yo las ponía, antes me ponía a hacer ejercicio ahí en mi casa y ponía esas canciones y al último terminaba ministrado por el Señor, empezaba a llorar y a llorar y a llorar, y de ahí fue cuando el Señor tocó mi vida y fue cuando me dijo, ya definitivamente tienes que alejarte, porque anteriormente el Señor hablaba mi vida, o sea, pasaban cosas, una vez hasta el bocho me robaron, de donde yo decía, es que ya tengo que cambiar, y llegó un amigo el sábado y me dijo, vente, vamos, ¿a dónde? Tú vente, yo te doy para la gasolina, y me llevé el bocho y ahí fuimos a un antro que está allá por el centro, estacioné el bocho, nos metimos, salimos y cuando ya eran como las 2, 3 de la mañana, eran como las 2, salimos y que no encuentro el bocho, digo, ¿cómo se me van a robar mi bocho? ¿Cómo se van a robar un bocho? Póngale que se roban la pila, se roban el estéreo, que tú quieras, pero no el mueble, no, pues no está tan bonito, para mí está bonito, pero para la gente no. Digo, ¿cómo se llevaron el bocho? Y ahí fueron varias cosas así en las cuales pasaron en mi vida, que Dios me decía, reacciona otra vez. Pero como le digo, ya cuando yo reaccioné completamente fue en septiembre del año 2016. Yo recuerdo una foto que me enseñaste cuando andabas en lo más loco con tus amigos. ¿Recuerdas una foto que me enseñaste? Esa cara es totalmente diferente a la que tienes ahorita. Y me acuerdo que poquito antes, yo creo que en el 2016, nos encontramos en una tienda de música y fue cuando te regalaron tu trompeta, ¿verdad? Pues esa cara también era diferente a esta cara que estamos viendo, porque todavía no era el reencuentro así poderoso con el Señor, pero ahora el Señor te transformó de formas tan sobrenaturales que el Señor te usa en la iglesia. A lo mejor tú no lo vas a decir ahorita, pero el Señor lo usa en la alabanza, dirigiendo la alabanza, y también Dios le permitió estudiar en un instituto bíblico. ¿Cómo fue eso? A ver. Pues como dice pastor, eso de la trompeta, le confieso, esa trompeta yo la quería, pero porque mi anhelo era hacer una banda sinaloense. Mi anhelo era crear una banda, y cuando yo me decidí a algo, créame que siempre lo cumplía, aún así fueran cosas malas, siempre las cumplía, y eso nunca se me cumplió, no sé por qué,
siempre hubo trabas y nunca Dios me permitió hacer eso, una banda sinaloense. Pero yo decía, bueno, yo la trompeta y con mi compa tal, bueno, pues yo le decía, ándale, anímate a tocar la tarola y mira, mi otro compa, tú la tuya. Y así hacemos un tamborazo y nos vamos y sacamos dinero y todo, pero nunca se me permitió, pero, sí, o sea, fue algo muy tremendo en el cual el Señor hizo ahí en mi vida, pero se me olvidó el instituto, ya cuando yo tenía mucho anhelo de conocer al Señor. Ese también es parte del testimonio. Tenía mucho anhelo de conocer al Señor. Es que yo decía, es que yo quiero conocer al Señor, quiero saber todo de Él. Es cuando tú estás en el primer amor, cuando recibes la salvación del Señor y estás en el fuego, estás, y quiero, y esto, y yo así estaba en el primer amor, y es que quiero conocer al Señor. Y yo le decía, mamá, es que yo quiero estudiar en esos institutos donde te enseñan de Dios, ¿verdad? Pero yo decía, es que yo quiero estudiar para saber, no quiero para ser pastor, no, yo no quiero ser pastor ni nada de ello, solamente quiero conocer a Dios, quiero conocer a aquel que me rescató. Entonces, ya mi hermana checó y había un instituto ahí en Guadalajara, pero era un internado ahí. Y así quedó, ¿verdad? Bueno, pues me voy para allá, ni modo, pues allá me voy a ver qué onda. Y pues me las arreglo allá solillo. Pero ya después le comenté a usted, pastor, y fue ahí cuando se abrió aquí en Torreón el CCM, de ahí con el pastor Carlos, y fue cuando usted me dijo, Johnny, aquí se abrió un instituto, te doy el número del pastor para que hables. Y fue ahí cuando, gloria a Dios, y pues entré al instituto, y ahí igual entré como una persona, era el más callado de ahí, yo me sentí así como excluido y todo, pero fue un proceso muy hermoso, que esa generación que pasó en el instituto, todos tuvimos un cambio, un proceso para honra y gloria de Dios, en el cual fuimos llevados, como dice la palabra, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Entramos y en cada clase había discusiones porque teníamos pensamientos diferentes y no, es que no es cierto y que la palabra del Señor y ya después de meses fueron cambiando esos pensamientos hasta el grado de amarnos los unos a los otros, el grado de que el amor de Cristo entró sobre nuestras vidas y nos puso en un mismo sentir a cada uno de esa generación, y fue algo muy impresionante. Conociste mucho de la Biblia ahora, en el instituto, Sí. ¿verdad? Entonces aquí tengo, mira, versículo favorito de la Biblia, ¿y por qué? ¿Cuál es tu versículo favorito? Bueno, pues son varios, ¿verdad? Son varios, pero ese que dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está en... A ver, vamos a buscarlo. Si quieres seguir. Sí, ese versículo llenó mi corazón porque es algo impresionante, es algo que no entra en la cabeza humana. Cómo el poder de Dios se va a manifestar en la debilidad. Entonces, si tú estás pasando por un momento de debilidad, de desánimo, un tiempo en el cual no te sientes con el fuego del Espíritu Santo, ahí el Señor va a manifestar su poder, ahí el Señor va a glorificar su gloria a través de ti. El Señor glorifica su gloria de lo más vil y menospreciado de este mundo. El Señor se glorifica, porque así yo digo, hay testimonios más fuertes, hay testimonios mucho más fuertes donde llegaron al grado de hasta asesinar. Pero yo me puse a pensar y el Señor hablaba en mi vida y me decía, pero eso no es lo verdaderamente importante. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que Dios quiere hacer en tu presente y en tu futuro. No es lo que has hecho, sino lo que harás ahora en el camino del Señor. Aquí está, mira, que lo leas. 2 de Corintios 12:9.
Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Está hermoso este versículo. ¿Qué cualidades crees que sean las más importantes en un hijo de Dios? Bueno, un hijo de Dios se basa en verdad, en justicia y en amor. Un hijo de Dios tiene que ser verdadero, un hijo de Dios tiene que ser justo y un hijo de Dios tiene que tener amor al prójimo. Amén. Muy bien. ¿Cuál crees que sea uno de los mejores, si no es que el mejor consejo que alguien te haya dado? ¿Te acuerdes? Mejor consejo, pues me acuerdo de uno que me dio el pastor Ricardo, que me dijo que el enemigo siempre va a atacar a un líder ¿cómo me había dicho? Con la fama, la dama y el dinero. Me dijo, el enemigo siempre va a atacar a un líder, y yo he visto que tú tienes un liderazgo, y a todos los líderes les doy este consejo, que se cuiden de la dama, De la fama. de la fama y del La dinero. dama y la lana. La fama, la lana y el dinero. No, es la dama. La dama, la fama, la lana Y la dama. Y ese consejo se me ha quedado porque sí es cierto, he visto artistas, bueno, no artistas, siervos del Señor, que Dios los usa tremendamente y han caído por la fama, han caído porque ya dejaron a su esposa y se fueron con otra, o el dinero los cambió totalmente, los volvió locos y dejaron de ver lo verdaderamente importante para el Señor y se hicieron egoístas porque siguen lo que ellos desean. Entonces eso es un consejo que sí me llenó mucho. Ahorita hay mucho desánimo en muchos varones, ¿sí? Más por el encierro y la cuarentena. Pero así brevemente, ¿qué le dirías a un varón ahorita que se siente bien desanimado en la casa? Bueno, a una persona ya adulta, Sí. a un Joven o a una persona adulta le doy el consejo de que aproveche este tiempo y aproveche a su familia. Lo que no has hecho anteriormente con tu familia, hazlo ahora. Si no te atrevías a dar un beso a tu hijo, hazlo ahora. Si no te atrevías a darle un abrazo a tu hijo o a tu hija, hazlo ahora. Ahora que no tenemos la oportunidad de salir, sino que tenemos que estar todos juntos. Entonces, haz lo que no has hecho anteriormente con tu familia, hazlo ahora. Si no te reunías a orar, a leer la Biblia, si no llevabas tu sacerdocio como lo dice el Señor, hazlo ahora. Ya un joven, de igual manera, si antes no obedecías a tus padres porque eso te parecía anticuado, lo que tú quieras, hazlo ahora. Si tu papá te dice, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir todos a adorar al Señor. Si antes no lo hacías, si antes buscabas cualquier momento para escaparte con tus amigos, bueno, ahora, si antes no abrazabas a tu madre o a tu padre, si antes no expresabas lo que sientes, porque eso es algo que nos afecta a nosotros, y más si somos hombres, sentimientos, yo te aliento a que lo hagas, a que hables con tu papá, a que hables con tu mamá. Dios está preparando y Dios ha preparado en esta cuarentena los corazones de todos nosotros. Créeme que el Espíritu Santo se ha movido de una manera tremendamente sobre las familias y ha quitado lo que nuestro carácter lo ha quitado. Créeme que si antes tu papá no aceptaba un beso, ahora lo va a hacer. Créeme que si tú lo haces, el amor echa multitud de errores, rompe con multitud de errores. El amor transforma todo. El amor transforma
puede transformar un ambiente. Fíjate, estaba viendo, pastor, un documental, de ahí me salió de asesinos en serie, y vi un testimonio de un asesino en serie que fíjese, él asesinó muchas personas, y cuando ya le tocó el juicio, cada una de los familiares de las personas que asesinó, todos le tiraban odio y le decían: es que tú te vas a morir, es que tú no sirves para nada y espero y te refundas en la cárcel. Y solamente una persona, fíjense, y cuando todas esas personas expresaban sus sentimientos hacia el asesino de su familiar, él los miraba con un semblante frío, sin sentimientos. Y cuando la persona esa que le tocó, era un persona barbón gordito, parecía Santo Claus, se puso ahí en el atril y le dijo: te voy a decir lo que Dios me dijo que te dijera. Así se lo dijo: Dios me dijo que te dijera que te perdono y te amo. Y fue ahí en el momento donde el semblante del asesino cambió a lágrimas. El amor rompe con todo lo que el enemigo ha hecho, rompe con todo lo que el enemigo quería hacer. El amor. Entonces el amor de Cristo en este tiempo, ya ahora a toda la familia, yo les aliento a que amemos, a que las cosas que no hacíamos, las hagamos por amor a nuestro familiar. Bueno, pues vamos a meditar un poquito en un testimonio también de un hombre de Dios. Ahorita que estás compartiendo tu testimonio, en el libro de los Hechos 9, capítulo 9, algo sucedió muy especial y de forma muy asombrosa a Saulo. Casi nadie le dice Saulo, pero era Saulo. 9:1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Sí? Entonces aquí sucedió algo bien impresionante, ese resplandor que lo rodeó, ¿sí? Y cómo oyó la voz del Señor Jesús. Todos sabemos que para el libro de los Hechos el Señor Jesús ya había ascendido al cielo, pero él tuvo esta visión, ¿sí? Y vino un cambio repentino, ¿sí? Y hemos estudiado la vida de Pablo y sabemos todo lo que Dios hizo en él, ¿sí? Entonces, algo de lo que el Señor te dio a ti y le dio a Pablo, pues se relacionan porque fue un encuentro grande con el Señor. ¿Verdad que sí tú lo tuviste también? Algo muy repentino y algo que hasta la fecha, por más que el enemigo te quiera meter cosas en la cabeza, ya no va a poder, ¿verdad? No, es algo de lo que todos tenemos en común, de todo aquel hijo pródigo, es que todos tenemos la misericordia del Señor en nuestras vidas y su amor, porque por misericordia es que somos salvos,
por misericordia es que todavía estamos aquí, porque en ese camino donde andábamos en el mundo, el enemigo, en mi vida tuvo 1,000,000 formas de matarme, y por la misericordia de Dios nunca pudo, nunca lo dejó, así es. Nunca dejó atentar contra mi vida, porque ya, o sea, veces que hasta el arma en la cabeza, accidentes de vehículo, una vez donde yo creo me excedí en una droga, y yo sentía mi corazón palpitar, y lo único que hice fue alejarme de donde estaba, me fui, me metí a un cuarto solo, me senté, y yo no me acuerdo, pero yo pienso y yo digo, estoy seguro de que a él clame a Dios, porque yo ya conocía al Señor y clame a Dios. Entonces estuve a punto de morir de una sobredosis de 1,000 maneras, y yo sé que a lo mejor tú también, si tú estás pasando por algo igual también, pero déjame decirte que la misericordia de Dios es más grande, y si tú no has muerto aún es porque Dios tiene un propósito muy grande sobre tu vida. Busca su voluntad, busca su propósito, porque créeme que es la mejor decisión que uno puede tomar. El cambio es difícil, pero vale la pena. Vas a caer, pero Dios te da la mano para que te levantes. Amén. Ya para terminar, fíjate bien, te voy a poner a pensar, ¿qué es lo primero que le vas a preguntar al Señor cuando llegues al cielo? Santo. A ver. No, pues está muy difícil. Sí, está muy tremendo. Lo dejamos para otro programa. Sí, porque, o sea, preguntarle que por qué permitió eso en mi vida, no, porque era su voluntad, y su voluntad es perfecta, y él quería que pasara todo ello para, no sé, darme testimonio y alentar a más gente que estuviera pasando. Entonces no sería esa la pregunta. No, la verdad no. Muy difícil. Sí. ¿Por qué me amaste? Después de todo lo que hice. Una de esas sí es cierto. O sea, ¿por qué te fijaste en mí, verdad? Sí, yo tantas veces, sí es cierto, porque mis pensamientos eran demasiado tontos. Cuando vives en el mundo eres tonto por todos lados. Y uno de mis pensamientos era, es que yo hubiera querido mejor no estar ni en el pensamiento de Dios. Entonces, fue algo tonto, o sea, es algo muy profundo, porque ni en el pensamiento de Dios no, o sea. Entonces sí le preguntaría, bueno, Señor, ¿por qué te fijaste en mí siendo tan tonto, verdad? ¿O qué crees que Él te preguntaría a ti? Ahora está más difícil. Sí. ¿Sí la tienes? ¿Qué crees que Él te preguntaría a ti? Bueno, como le dijo a Pedro, ¿me amas? Él me preguntaría igual. Johnny, ¿me amas? Y yo acordándome de todas las veces que le fallé, Johnny, ¿me amas? Y hasta el último, Señor, te amo por todo lo que has perdonado, te amo por todo lo que has hecho, y lo amo por todo esto que está haciendo, y por todo lo que va a hacer en cada uno de todos mis hermanos. Amén. Bueno, ya nada más un saludo a la iglesia. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, les extraño mucho, los extraño con todas mis fuerzas, y deseo que este tiempo sea un tiempo de restauración familiar, donde nos estemos cargando del fuego del Espíritu Santo, para en el momento en el que pisemos la casa de oración, como lo dice un salmo, lo expresemos nuestra gratitud de que estamos bien y con salud. Entonces, créanme que los extraño, y mi familia también, mi madre, mi abuelita y Berito también los extraña mucho. Les amamos y Dios los bendiga. Deseamos lo mejor para sus vidas. Señor, muchas gracias por este momento tan especial. Gracias, Señor. Bendice a Jonathan, bendice, Señor, todos sus planes, bendice todos sus anhelos, Señor, y que todo esto, Señor, que Él expresó, Señor, tenga un destino eterno, Padre. Gracias por cada varón, por cada hermano y hermana de la Nueva Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dios me los bendiga, mis hermanos. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero